Some of you weren't here this morning. Bill Gould, research scientist with the Forest Service here. We have translation services are available if you need them. In the case of emergency, if we have to leave the room, all these doors exit outward. There's no exit to the back, so exit through these doors. We reunite up in the parking lot and count heads. There are bathrooms in the back. There are water and plenty of sandwiches there. Make sure those get eaten before the end of the day. And let's see, I think that's it for logistics. Scott? Well, thank you, Bill. And my name is Scott Landis. I'm the founder and president of Greenwood. And welcome to this panel discussion. Voy a dar mi presentación en inglés, mi lengua nativa, entonces, discúlpame, pero the title of this panel is Building a Sustainable Artisan Wood Industry. Big challenge. But I want to also put the emphasis on artisan. It's often very difficult when you put sustainable and industry in the same sentence because they often are contradictory. And when we mention industry and timber, people think about Weyerhaeuser, Boise Cascade. That's not what we're here to talk about. What we have represented in front of us, what you see in front of you, are a series of artisans who are engaged in the value chain, in the conversion from the log to the finished product. All four of these folks are artisans, although one of them here on this end is actually wearing un otro sombrero como representante de el Instituto de la Cultura Puertorriqueña. Okay. What we've asked these artisans to talk about is how they see within their own sector of this artisan value chain, where they see the challenges and where they see the opportunities to strengthen this network. That's what this whole event was really about, is how do we connect that forest to a sustainable product at the other end. And we have very limited amount of time, so I'm going to move right into the presentations. And our first speaker here will be Andre Rua, who is the executive director and director of operations of Puerto Rico Hardwoods in Caguas, which he founded in 2015 or 2016 with 3D Vakil, his partner in that enterprise. Andres has played a decisive role in promoting responsible forest throughout the region, and he's organized symposiums to educate the public about the environmental, economic, and cultural benefits of sustainable forestry and the importance of conserving natural resources in Puerto Rico. His work with Puerto Rico Hardwoods has had a significant impact on the recovery and sale of reclaimed wood in the region. And his recent documentary, which some of you, or I hope many of you have seen, Puerto Rico Tiene Madera, showcases Andres' passion for the lumber industry and the management of forest resources of Puerto Rico. And each of our speakers has 10 minutes for their presentation. I'll give you a little heads up warning after about 8 minutes. And just for control, I brought un mazo hecho en Honduras por artesanos, siempre a mano. Okay, Andres, bienvenido. Okay, thank you everybody for being here, and thank you very much to Scott Greenwood, the Forest Service, to do this amazing thing that we have today. Yo voy a estar hablando en español, así que vamos a comenzar. Ahora mismo, de lo que voy a estar hablando hoy es acerca de la organización.
Nosotros como isla tenemos unos recursos, son limitados, lo sabemos por nuestro tamaño, pero los tenemos ahí. El huracán María nos demostró que Puerto Rico tiene cierta capacidad de crear una industria de manera artesanal basada en la madera que está creciendo aquí en Puerto Rico. Vamos a la próxima. Ok, ¿qué me trajo aquí? En el 2005, nosotros en Patillas hicimos una limpieza. Yo una vez estaba en un lago, no sé si han visitado Patillas, pero allí Patillas tiene un lago. Ese lago estaba lleno de basura. Y un día nos sentamos el compañero Jorge Nieves, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y yo estuvimos viendo el lago y de momento decidimos que era una muy buena idea limpiar el lago. Y nos dimos a la tarea de hablar con otras personas, hablamos con el Departamento de Recursos Naturales y otras entidades y organizamos un evento de limpieza. Eso sucedió en el 2005. Durante esa limpieza sacamos un montón de basura que era vidrio, sacamos plástico y sacamos otras cosas, pero para nuestra sorpresa había 175 camiones llenos de material vegetativo en un lago que se sacaron con maquinaria. Eso incluía algunos árboles de flamboyán, caoba, cedro que estaban en la orilla tirados y nadie los usaba. Yo me di a la tarea de buscar aserraderos en la zona a ver si había alguien que quisiera manejar eso y conseguí uno que se llamaba Las Casas de la Selva, pero lamentablemente no pudimos lograrlo porque en aquel momento Las Casas de la Selva no tenía a una persona que aserrara. Por aquellas cosas de la vida, yo termino en Las Casas de la Selva también con mi compañera en aquel momento Triti Wakili, la actual directora de Las Casas de la Selva, y seguimos haciendo unas cuantas limpiezas, pero ahí descubrí el mundo de la madera y empezamos a trabajar conociendo primero que nada lo que eran los arbolitos y lo que era un aserradero, lo que era la artesanía. Yo no sabía, no tenía ni idea, pero poco a poco fuimos aprendiendo. Y lo primero que tú haces cuando tú quieres aprender algo es buscar a gente que sabe. Así que de las primeras cosas que hicimos tarea fue ir donde el caballero Gardo González, en aquel momento estaba trabajando en el Forest Bureau de Puerto Rico, en el DRNA, y él nos habló acerca de manejo, nos guió, nos habló de Frank Wadsworth, nos habló de Peter Weaver, nos habló de mucha gente que estaba trabajando y nosotros empezamos a entrevistar a cada una de estas personas para ver de qué se trataba esta cosa del cultivo de la madera. Y tuvimos la oportunidad de poder entrevistar en muchas ocasiones al doctor Frank Wadsworth, con los cuales nos veníamos aquí al instituto a sentarnos a beber café y a escucharlo a él, y también íbamos a la casa de Frank para que él nos diera los insights de lo que él aprendió y de lo que él estaba pasando durante aquel momento en que sembraron y empezaron los trabajos de cosecha. Luego de eso, el Departamento de Recursos Naturales había recibido como una especie de propuesta, o alguien había montado una propuesta, y a nosotros se nos dice, como Las Casas de la Selva estaba bien envuelta en la parte esta de estar entrevistando aquí, entrevistando allá, y yo quería hacer un simposio sobre madera, el Departamento de Recursos Naturales junto al Instituto de Taxonomía Tropical identifican unos fondos y nos hacen... nos da el honor de llevar una propuesta a cabo. Era bien pequeña, pero nos dio la oportunidad de ir a visitar los aserraderos de la isla y a poder ver ferias artesanales, y así empezamos a trabajar en un inventario de productos forestales y creamos a Nuestra Madera. Nuestra Madera fue una página de internet que estuvo ahí corriendo por un tiempito. Tratamos de hacer también inventario de plantaciones. Lamentablemente esta propuesta pues se acabó. Y luego dio paso a lo que fue el Consejo Asesor para el Desarrollo Agroforestal. Ese Consejo de Desarrollo Agroforestal tuvo la participación de muchos sectores,
Estaba incluido desde la Universidad Ana Geméndez en aquel momento, estaba el señor Carlos Silva. Creo que también, René, tú estuviste en un momento dado, fuiste parte. Hubo personas como el mismo doctor Frank Wadsworth, había gente del Instituto de Cultura, del Departamento de Transportación de Obras Públicas, había gente del Senado, hubo gente de Energía Eléctrica, hubo gente de todos los sectores, y en este mismo espacio tuvimos reuniones de hasta 30 personas hablando sobre el futuro de la industria maderera en Puerto Rico y ver cuáles iban a ser los trabajos que se iban a estar llevando a cabo. Lamentablemente, en el 2016, esos trabajos fueron puestos a dormir porque hubo unos cambios en la parte política y no le dieron continuidad. Y uno en la frustración, porque nosotros teníamos toda esta energía, mira lo que se está haciendo, ya lo que hemos logrado, y de momento te tiran al piso y tú dices, bueno, ¿qué se puede hacer ahora? Pues dentro de las posibilidades, alguna de las personas dijo, ¿por qué tú no vas y demuestras lo que tú estás queriendo decir? Porque tal parece que nadie te entiende. Y ahí fue cuando fundamos a Puerto Rico Hardwoods. Puerto Rico Hardwoods se crea para demostrar, junto con las Casas de la Selva, en aquel momento en las Casas de la Selva era un proyecto demostrativo acerca de la viabilidad de la cosecha de madera en Puerto Rico de manera sostenible. Pues en este caso es ver, probar y demostrar que el mercado de madera es posible en Puerto Rico. Hubo algunas personas en algún momento dado que decían, no, es que la madera es muy cara, otros decían, era muy se daña, la madera no se corta bien, había muchas cosas que la gente decía acerca de la madera puertorriqueña, de por qué no la podemos utilizar. Y después, yo lo siento, yo estoy medio, yo no puedo entender eso que me están diciendo, yo lo quiero ver por mí mismo. Y creamos Puerto Rico Hardwoods y empezamos a trabajar con una primera cosecha de árboles en Arroyo. Y allí pudimos cortar 29 árboles, y con esos 29 árboles logramos hacer el inventario de un año de todos los aserraderos de Puerto Rico. La producción de madera en Puerto Rico en aquel momento dado era de 40,000 pies tablales en un año. Eso es la producción de un aserradero en Estados Unidos en una semana de papá y mamá. Así que 40,000 pies tablales en un año es muy poco, si queremos hablar de algo sostenible. Pues esos 40,000 pies tablales los pudimos hacer en cerca de 3 meses, con una cosecha de 29 árboles. Vamos para el... importante. Acá trabajamos durante esos tiempos, todo este tiempo hemos trabajado con la concienciación, educación, la organización y planificación, y con los trabajos de manejo forestal en las Casas de la Selva, y seguimos todavía dando talleres, que hay artesanos que van a nuestro espacio en Puerto Rico Hardwood, o yo mismo doy las clases sobre esto. Actualmente se está creando un nuevo grupo que se llama el Grupo Forestal, o el Puerto Rico Wood Product, que los invito a que se mantengan informados porque es muy importante esta organización. Vamos a darle para el frente. Esto es un ejemplo de todas las, no de todas, esto es solamente un pequeño ejemplo de Estados Unidos o en organizaciones. Puerto Rico no tiene ni siquiera una. En Estados Unidos hay cientos, y cuidado que haya miles de organizaciones. Florida tiene como 10 o 20 organizaciones dedicadas a la industria maderera. Como Puerto Rico no tiene ninguna, con 60 y pico de % bosque. Este es nuestro Puerto Rico, ya lo conocemos. Y estos son algunos de los colores de Puerto Rico en términos de madera. Y este es lo último que quiero trabajar. Nosotros tenemos que encontrar la forma de unir estos dos sectores de alguna forma u otra. La ecología es el estudio de nuestra casa, de nuestro planeta. Y la economía es la administración de nuestro planeta. En Puerto Rico la hemos separado por alguna razón. No podemos seguir separándola. Tenemos que buscar la forma de unirla. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de algún grupo que nos pueda permitir este desarrollo. Así que los invito a que por favor se unan al grupo de trabajo que se está montando para poder llevar estos trabajos a cabo. Así que con eso termino y adelante. Excelente, Andrés, gracias.
but you have 26 seconds left. Okay. maybe Carlos will use it. And I have to say, it's one of the great challenges is how do you compress multiple decades into 10 minutes? So I really respect what all of you are trying to do. Our next speaker, our next panelist will be Carlos Silva. Carlos is a designer with 38 years of experience in the field of design. He's an expert in analog and digital fabrication techniques. Carlos has been responsible for the creation and management of over 10 workshops and laboratories in both academic and private institutions. And 2 of these spaces are part of the MIT Fab Labs network. Carlos is the founder and president of the Tableau Studio and Workshop, which specializes in the manufacture of high-quality objects and furniture. He has shared his expertise as a lecturer and professor at the International School of Design and Architecture, as well as the School of Plastic Arts and Design in San Juan. He studied at the University of Puerto Rico, and he is a graduate of the School for American Crafts at the Rochester Institute of Technology in Rochester, New York, where it's a lot colder today than it is here. So, Carlos, bienvenido. Gracias, Scott. Thanks, Scott, and thanks for the organization to invite me. Voy a hablar en español. Todo eso que dijo Scott no necesariamente me hace un buen speaker, pero voy a hacer lo posible. A mí originalmente, ¿verdad? Quería mencionarles que me invitan pensando en que haya también representación de la parte académica o de la parte de las escuelas de diseño, del arte, y porque tengo una empresa que trabajo y fabrico muebles artesanales o trabajos artesanales hechos a la medida de super, ¿verdad? High-end y de alta calidad. En ese, voy a hablar bien rapidito de lo que yo hago para llegar a lo otro, pero el uso de la madera en el caso mío, ¿verdad? De mi taller, se llama Tableau. Nosotros producimos, como les dije, muebles a nivel de contrato de alta calidad, todo es madera sólida. Y algunos agregados como paneles. Y para ese tipo de cosas, pues nosotros tenemos un uso y unos materiales que preferimos porque es lo que nos dicta un momento dado cuando uno está haciendo un proyecto de contrato con algún cliente, que aunque no es que yo me encargue de un edificio y no es contract work o trabajo de contrato grande, son cosas bien exclusivas, puertas esculturales, muebles, cavas, mesas de billar, por decirle algunos de los proyectos que son todos, ¿verdad? O diseñados o fabricados a la medida por un pedido especial. Y se diseña y se fabrica. Ese tipo de cosas, pues necesitamos estabilidad en el material de la madera. Es un proceso artesanal, porque no estamos haciendo, ¿verdad?, cocinas o todas las puertas es una puerta de entrada que es cultural y uno se sienta en un proceso de diseño sumamente, ¿verdad?, tedioso para entonces finalmente presentárselo al cliente y hacer esa obra de arte que es lo que a uno le gustaría, ¿verdad? La mesa de billar, para que tengan una idea también, pues se consultó a un ingeniero estructural y otras cosas para llevarlo a unos estándares de cómo se juega la mesa de billar, más cómo usamos la madera y chapillas y veneer y técnicas de fabricación tradicionales de madera y madera sólida. Y todo eso en conjunto, pues ese es un panorama del taller, y el otro es el panorama de que hacemos algunos productos que diseñamos, que en ese caso pues podemos usar otro tipo de materiales. En ese caso pues tratamos de usar más madera del país, porque no tengo problemas de inestabilidad. En este momento en Puerto Rico uno de los problemas para mí y para mi industria sería la estabilidad de ese producto, ¿verdad? Hay procesos artesanales donde uno puede utilizar esa madera, no importa la expansión y la contracción, no importa el movimiento de la madera.
Hay otros procesos que son sumamente complejos y yo no me atrevo. He hecho algunos experimentos y he visto, llevo muchos años de experiencia, estudié en una escuela que probablemente René les va a explicar mejor, que es desde lo clásico, así bien estilo inglés y japonés hasta la parte industrial, que le toca a uno la parte, ¿verdad? Pero es bien de casi rezarle a las herramientas. Pues esa es la escuela que yo tuve. Después acabé trabajando en la academia, como les dijo Frank, donde pude desarrollar varios talleres y tuve que trabajar con todo tipo de trabajos, desde talla en piedra, talla en madera, y todos esos procesos, ¿verdad? Manejarlos y ayudar a los profesores y a los estudiantes a llevar y hacer sus trabajos. Una de las preocupaciones que yo tengo y quería traer era que aquí debe haber un poco más de traer a las escuelas un poco en estas reuniones que hemos tenido, y hemos tenido varias, y las universidades de diseño y de arte deben entrar un poco más en esta discusión de cómo se utilizan estos materiales y qué necesita la industria para que sea realmente la industria. Estoy hablando artesanal porque pienso que la madera, si en algún momento dado se debe utilizar aquí o se debe comercializar, es puramente para la parte artesanal. Yo no estoy, o no me siento incómodo, ¿verdad?, pensar que se fuera a utilizar para alguna otra cosa que no fuera para venta local o algunas cosas muy selectivas que fueran exportación. Quería mencionarles también que ahí el traer a la academia trae muchos proyectos que les va a ayudar al proyecto de la sustentabilidad de toda esta idea de poder utilizar la madera. Porque actualmente hay muchos proyectos que han salido y otros compañeros que, igual que yo, nosotros usualmente, ¿verdad?, tenemos un budget y compramos madera de unos entre 28 o 20 mil dólares al año en madera sólida, ¿verdad? Hay unos más que otros, unos menos que otros. Versus, ya entendemos, ¿verdad?, que un artesano hace otros procesos y son procesos más pequeños. Y depende de lo que hagamos nosotros, pues utilizamos uno o el otro. Pero sería chévere que la industria pudiera utilizar o ¿verdad?, que yo le pueda comprar eso a los aserraderos, pero no puedo por la parte técnica, ¿verdad?, de que no está seca o no me pueden garantizar, ¿verdad?, una estabilidad. La dimensionalidad del material es complejo. Saliendo de eso, pues quería hablarles de algunos proyectos que salen de esos proyectos de la academia. Uno se llama Materia Madura, que es una persona ella se llama Ana Cristina Quiñones, que ella hace productos hechos de material reciclado, usualmente orgánico, y nos compartimos. Yo colaboro con ella dándole sobrantes, ¿verdad?, de lo que nosotros producimos en el taller, viruta y otros materiales más, y ella está creando y diseñando productos. Un proyecto hermoso, si lo pueden ver, perdonen que no se los pueda presentar aquí, pero se llama Materia Madura. Y ha sido, es uno de esos ejemplos de cómo podemos utilizar la madera también de otras maneras, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente madera sólida, se pueden combinar materiales. Esa es la tendencia, eso es lo que están haciendo todas las universidades, y la tendencia del diseño es a ver cómo podemos utilizar la madera, pero podemos irla limitando a usarla por su belleza en algunas cosas. No tenemos que forrar paredes en madera o utilizar la madera sólida. Se puede utilizar la chapilla en vez de tener que usar madera sólida también. Hay otro proyecto que se llama BioLayers, que es de Germaris Ruiz, que también yo colaboro con ella proveyéndole material, sobrantes de desecho de fabricación o de eso puede salir de mi taller o de un taller de un artesano. Pero ella lo incorpora también haciendo biofábricas, que son biotextiles, perdón, que son textiles, y también hace materiales para ella poder intervenir. Crea materiales de material biológico o desechos y composta. Estas son personas, una es arquitecta, la otra es graduada también, son personas que ya tienen, ese es su negocio principal, o sea, que tienen un negocio de esto, no es un hobby o no es un estudiante que está practicando. Hay otros procesos también, está la ruta artesanal,
que es un proyecto que está desarrollando, ¿verdad? Ayudando a los artesanos a desarrollar y a hacer rutas artesanales y dan talleres y otras cosas. Ellos tienen unos repositorios que empezaron a hacer también para que los artesanos fueran y también están tratando de recopilar, ¿verdad? Y yo los estoy ayudando a organizar el asunto también de que puedan buscar ese material en diferentes talleres y ponerlos. Quizás puede ser en aserraderos también o secundarios del aserradero que van a comprar, pero también pueden ayudar al aserradero a liberar el material o el desecho. Hay otros repositorios de esos en camino. Y nada, quería comentar eso y el detalle, ¿verdad?, de la materialidad y cómo me encantaría que de alguna manera la academia viniera y los que están enseñando, y esta mañana estuvieron, aquí hay algunos todavía también de las escuelas de diseño, que puedan hablar sobre cómo educar mejor a los arquitectos en particular, que no necesariamente, ellos especifican algunas cosas en madera, pero no saben cómo funciona la madera. Y nos hemos encontrado muchos casos, René en su momento y yo a cada rato, de cosas que especifican los arquitectos y es posible hacer con la madera, que es parte de traer a la academia para que ellos entiendan qué cosas y enseñarlos a especificar, ¿verdad?, maderas o materiales sacados de aserraderos para esas cosas especiales o esas cosas, ¿verdad?, que sean meritorios usar la madera del país. I have 20 seconds. Así que nada, ok, pues nada, muchas gracias y ya nos veremos en las preguntas, ahí hablaremos mejor. Pues el próximo, the next speaker, the next panelist will be René Delgado. René is a designer and wood craftsman. He received a bachelor's degree in industrial education at the University of Puerto Rico. He studied art and design at the Art Institute of Boston, and he completed his master's degree at the School for American Crafts in Rochester, New York, the same school that Carlos attended. René was a disciple of the renowned wood artist and designer Wendell Castle, who was a leading figure of the American craft movement. And René worked for Wendell Castle for 3 years after his graduation. René's professional experience includes exhibition design and assembly, museum projects, furniture construction, and the conservation and restoration of wooden objects. He also worked as an industrial consultant to the Design Council for Puerto Rico and as a professor of wood technology at UPR. He has more than 25 years of experience in commercial art, design, and the assembly of exhibitions for museums. René founded the Taller Escuela de Diseño y Arte Funcional in 2011, and he is the executive director. In that capacity, René offers classes in creative wood turning, furniture construction, and making functional objects in wood. And I have to also say that René and I collaborated very closely in an initiative called Artisan Eco Tours that we launched a year ago in May here in Puerto Rico with René and a fellow woodworker from Canada, Michael Fortune, as the co-designer instructors of that experience, which immersed people in 6 days of woodworking in René's shop and 3 days in a variety of field experiences in the forest. One of them being in El Yunque, another one in Manatí, in Hacienda La Esperanza with Para la Naturaleza, and a third one included visits to a sawmill, to Puerto Rico hardwoods. So it was a way of connecting people who have a shared passion in wood, forests, and trying to understand how to connect that whole value chain. So, without
taking any more time from Renee. That was an extended introduction, so I have nothing to say. No, I'm kidding. I'm gonna thank you everyone for being here, and thank you for the opportunity to be part of this forum. I'm gonna speak in Spanish because it's my native language. René Delgado, director, como dice Scott, como explicó Scott, del taller escuela de diseño y arte funcional. Yo les voy a hacer, yo hablo mucho, vamos a empezar por ahí. Así que me vas a tener que tirar con el mallete ese para callarme. Y yo lo que quiero hacerles es un rápido resumen de lo que ha sido mi experiencia y mi contacto con la madera para tratar de llegar al tema de la sustentabilidad de la madera. Yo me considero una persona bien afortunada y llegué a unos lugares y conocí a una gente que yo no sabía en dónde yo me estaba metiendo. Pero yo le digo a mis estudiantes, cuando yo cuento esta historia necesito 2 botellas de vino y una caja de Kleenex, porque en algún lugar yo me voy a echar a llorar. Porque muchas de mis experiencias fueron casi místicas o mágicas, de que de repente yo me veía, pero perdonen el español, ¿qué carajo yo hago aquí? ¿Cómo yo llegué aquí? En una ocasión, yo estuve en una entrevista para un noticiero en Estados Unidos y la persona que me entrevistaba me dijo, ¿cuál es tu plan? ¿Qué tú quieres ser literalmente? ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Me dijo ella y yo me quedé así en blanco y le dije, yo quiero montar una escuela como esta, una escuela que sea en el Caribe, que podamos enseñarle a la gente lo que aquí se aprende. La escuela donde yo estudié en Estados Unidos, mi bachillerato fue de la UPI. Fue mi primera experiencia trabajando con madera. Los primeros muebles que hice, los hice en mi bachillerato como maestro de artes industriales. Pero la vida, ya les digo, 2 botellas de vino, me llevó casi de una manera mágica a esta escuela en Estados Unidos, que ni siquiera la que yo pensaba que iba a estudiar. Yo tenía otro plan. Pero ya les digo, la vida me llevó ahí. Y esta escuela es bien interesante porque esta escuela se fundó en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta escuela fue una reacción a algo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, y es que había un excedente de maquinarias. Recuerden que en Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial pues se crearon lo que se llamaban War Factories y habían increíbles producciones de aviones, de jeep, de cristal, de tela, paracaídas, y toda la nación americana giraba en torno a eso. Cuando termina la guerra hay un excedente de máquinas a través de toda la nación. Hay un excedente de talleres, workshops, y un excedente de talentos. O sea, personas que aprendieron a hacer propelas de aviones. Y una presencia femenina bien importante, porque los hombres estaban en el campo de batalla, las féminas aprendieron soldadura, y todas estas personas tenían que aprender, tenían que leer planos. Cuando termina la guerra, de repente la gente vuelve a sus fincas, a sus campos, a su rutina de vida, pero sabían hacer cosas. Y se crea un movimiento de personas que empiezan a hacer cosas. Y estas personas, muchos de ellos incluyeron un elemento creativo. O sea, como quien dice, arte. Arte con soldadura, arte con cristal. Aprendieron serigrafía, porque imagínense, había que rotular miles de paracaídas, miles de balsas, miles de cajas de municiones. Esto trajo que, por ejemplo, una destreza como la
la serigrafía se desarrollara de una manera bien interesante, igual el vidrio. Pues sabes que hay un montón de figuras históricas que salieron de este movimiento. Shahuli, que es una persona que trabaja con cristal y es considerado un máster del soplado de vidrio, pues es parte de ese movimiento. También Albert Paley es otra persona que su trabajo era en metal, forja y maravilla. Okay, o sea que estas personas se convirtieron en artesanos. ¿Ya tú hiciste señas? ¿No? Okay. Se convirtieron en tres cosas. En artesanos. Y el término artesano hay que definirlo. Se convirtieron en artesanos, o sea, gente con destreza manual. Se convirtieron en diseñadores. Aprendieron a crear objetos nuevos, a leer planos, a tener una sensibilidad estética, ¿verdad? Con forma, y se convirtieron en artistas. Eso se llama el Art and Craft Movement. Esto es un movimiento de artistas, artesanos y diseñadores. Irónicamente, este término no surge después de la Segunda Guerra Mundial. Esto comienza en Europa en los 1800, un señor llamado William Morris, reaccionando, fue parte de un grupo de personas, no fue él solo, pero reaccionando a la revolución industrial, ¿verdad? La metalurgia, que empezó poco a poco a desplazar a los que sí eran artesanos tradicionales, el señor que hacía la olla, el señor que hacía el cubo de agua, el que hacía la escoba. Pues la alta industrialización empieza a desplazar todo eso. En fin, la escuela en que yo estudié se basaba en eso, en de alguna manera crear un ambiente educativo para desarrollar esto. Y ahí es que se funda la escuela donde yo estudié, donde se enseñaba trabajo en madera, woodworking, cristal, soplado en vidrio, joyería, orfebrería, cerámica y textiles. ¿Okay? Y yo, el boricuita, llegó allí sin saber qué rayo yo hacía allí, pero allí yo llegué. Y lo único que yo tuve fue buenas experiencias. Conocí tanta gente, conocí gente importante. Trabajar en el estudio de Wendell Castle fue una experiencia única. O sea, y cuando estoy cerca de los ambientes que la gente conocen quién él fue, ya falleció lamentablemente. Recuerdo dos casos que me encontré con una señora en una feria en San Juan y ella me preguntó, ella ve parte, está blinking esto, ¿no? Check. Pues me encontré con esta señora. Soy check. Hello. Bueno, seguimos. Ok. Yo me encontré con una señora en una plaza en San Juan. Era una feria artesanal que había en el viejo San Juan. Bueno, estoy empezando. Pero lo interesante fue que cuando ella me mira así, ella mira lo que yo estaba exhibiendo. Hola. No, esto no es, esto es para salir. Check, abre. Hola. Podemos sigue con este, si quieres. Hello. Se estaba apagado. Ahora está apagado. Sí. Hola. Vamos a tratarlo nuevamente. Dame crédito.
Hola, hola, hola. Y recuerdo que esa señora se me para así de frente y me dice, ven acá, ¿dónde tú estudiaste? ¿Dónde tú aprendiste a hacer esas cosas? Me dijo ella. Y yo le dije, no, yo trabajé, estudié en tal sitio. Y me recuerdo que la señora dio 2 pasos para atrás y dijo, get the fuck out of here. Are you serious? Me dijo, yo traté de que mi hijo estudiara ahí y no dio el grado y eso era muy caro, así que yo lo saqué. Entonces ahí es una anécdota, ¿no? Ahí me dijo, ¿y tú conociste a Wendell Castle? Y yo le dije, yo trabajé con Wendell Castle. Y ella ahí sí que dio 3 pasos para atrás y dijo, get the fuck out of here. Are you serious? Y interesantemente, pues ella era una persona destacada. Ella fue parte del board de un montón de cosas importantes, pero que estaban vinculadas. En fin, de ahí, en un momento dado, yo regreso a Puerto Rico y de ahí también tuve otras experiencias interesantes, porque yo trabajé como consultor y diseñador en una agencia de gobierno muy interesante que se llamaba el Concilio de Diseño. Y prácticamente yo llegué a trabajar con la industria del mueble. Y tengo un montón de anécdotas de cosas que pasaron en ese tiempo. Pero yo llegué en el momento, ¿ustedes se acuerdan de la película El Titanic? Cuando el Titanic se iba hundiendo, que habían unos músicos tocando y aquellos 2 allá arriba agarrados. Así fue cuando yo llegué. Esa era that's the picture de la industria del mueble en aquella época, imagínense. Pero tuve la oportunidad de visitar fábricas, de conocer dueños de fábricas, de familiarizarme con su producción. Y a través de, yo le diría, 30 años, yo estaba analizando las posibilidades de desarrollar la manufactura de muebles en Puerto Rico. Y mi conclusión de 30 años, y es la que siempre verbalizo cuando estoy en actividades como esta, es educación. O sea, nosotros estamos trabajando un tema. Tenemos un recurso exquisito. Las maderas de Puerto Rico son bellas. Son exquisitas. Tenemos 60% de árboles o algo así es el número que dijeron, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo podemos sacarle provecho a eso? Nosotros, por ejemplo, compramos anualmente más o menos de 10, 15 mil dólares al año en madera. ¿Y saben qué? No podemos usar la madera del país. Ahora estamos tratando, se nos dificulta, que Carlos lo mencionó. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores técnicos. El aserrado es una destreza en sí mismo. Los jóvenes que estuvieron ayer con nosotros nos explicaron que van a estar hoy también los del aserradero, ¿verdad? The sawmill is going to be, y les recomiendo que lo vayan a ver. O sea, cortar nada más es una destreza increíble, con un montón de conocimiento. Sacar el árbol del monte, eso es un proceso bien complejo, hasta helicópteros se usan para sacar eso. El secado, eso es alta tecnología. Puede ser bien simple, pero puede ser bien complicada. En fin, para que nosotros verdaderamente nos acerquemos a una sustentabilidad, hay mucho trabajo que hacer. Es una rueda grande. Los científicos, que me encanta escucharlos, los historiadores, los académicos, me encanta escucharlos. Yo no soy científico, yo lo que hago es transformar la madera en objetos de utilidad. ¿Okay? Pero bottom line, necesitamos mucha educación. Necesitamos crear infraestructura. Necesitamos crear mercados. Necesitamos desarrollar productos que tengan alguna posibilidad de mercadearse en el mundo más competitivo comercialmente que posiblemente hemos tenido en la historia. O sea, porque como le digo yo a mis estudiantes, tú puedes en el baño comprar un avión si tienes la tarjeta de crédito correcta. Eso nunca había pasado en la historia de la humanidad. Pero ese es el mundo que vivimos. Imagínate entrar
a ese ciclo, a esas ventas, a todo ese tipo de cosas. Antes de que Scott me tire con el mallete. Así que muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar aquí, agradecido porque escuchen mis cuentos. Y estoy totalmente disponible para compartir mi conocimiento, mis experiencias en cualquier foro. Gracias. Muchas gracias, René. And your autobiography will be available when? Our next speaker is Lucia Nieves Cortez, and she is the director of the program for folk arts and crafts at the Instituto de Cultura Puertorriqueña. That is the el otro sombrero that I mentioned earlier. Because Lucia is also an artist and a metalsmith, currently based in San Juan. She studied goldsmithing at the, excuse my pronunciation, the German pronunciation is not great, the Staatliche Zeichenakademie, más o menos, in Hanau, Germany. And she was a teacher at the Escuela Nacional de Artes Aplicadas in Santiago de Chile, where she resided for 9 years. Lucia has lectured about the practice of jewelry making in Puerto Rico, Chile, and Germany, and she's written articles on various craft and art topics. And Lucia, welcome. Muy buenas tardes, muchas gracias. Quiero dar gracias primero, bueno, al destino que me trajo aquí. Yo estoy actualmente en el instituto, estamos en la coordinación de una exhibición sobre instrumentos de cuerda de Puerto Rico, que además les invito, abre el jueves de la semana próxima, jueves 7 a las 7, en la sede del instituto. Y a partir de ese trabajo de investigar sobre los instrumentos de cuerda, de lo cual yo no era una especialista antes de la concepción de la exhibición, llego a donde René me pone en contacto con Scott, y esto ha pasado en las últimas semanas, y hoy estoy aquí ante ustedes para hablarles un poco sobre ese sombrero que estoy llevando ahora, que es la dirección del programa de Artes Populares y Artesanía del Instituto de Cultura. Vamos a ir pasando estas rapiditos, porque el Instituto de Cultura de Puerto Rico es la agencia de gobierno que está a cargo de la protección, conservación y promoción de la cultura puertorriqueña y de crear políticas públicas sobre el tema. El instituto está dividido en distintas divisiones, se llamaron en algún momento. Hoy en día son los programas. Y yo estoy trabajando específicamente en el programa de Artes Populares y Artesanías. Hay programa de artes plásticas, programa de música, programa de artes escénicas, cada uno abocado pues a distintas áreas de la cultura, y cada uno dirigido a la conservación y promoción del área que le toca. El tema de la artesanía y ahí de lo que es artesanía, la definición de artesanía, es un tema que da para 5 simposios, así que yo voy a limitarme en este momento en cómo lo definimos en Puerto Rico y en el instituto. Bueno, partiendo de nivel internacional, UNESCO, definición de productos artesanales de UNESCO es una de las más aceptadas a nivel internacional. Perdonen que pase tan rápido, pero es que si no me quedo 2 horas aquí, ahí sí me voy, el mallete me va a tocar a mí, no. En Puerto Rico hay regulación, hay una legislación, la Ley 166 del 1995, que define lo que es la artesanía puertorriqueña, ¿ya? Y ahí están los puntos que se ha producido en Puerto Rico. Son unos puntos que es como el básico aceptado a nivel internacional de lo que es artesanía. De ahí para abajo podemos hablar de todas esas, de qué sería artesanía tradicional, qué sería artesanía contemporánea. Es un tema que sin duda merece muchos debates, y además es una definición que está permanentemente cambiando y dinámica. Jamás debemos de darnos por satisfechos de haber definido lo que es artesanía.
Vamos a la próxima. Ahora también en esos distintos niveles nos preguntamos desde la agencia qué es la artesanía para el Instituto de Cultura. En Puerto Rico el proceso de uno formalizarse como artesana o artesano está, según lo que dictamina la ley del Programa de Desarrollo Artesanal, esa ley 166, eso establece como una especie de mapa en los puntos a las agencias que la persona va acudiendo. El primer punto es en la Compañía de Fomento Industrial, en la oficina del Programa de Desarrollo Artesanal, donde el candidato o candidata va a recibir su certificación como artesana o artesano, ¿ya? Esa certificación es la que le permite acceder a ciertos beneficios jurídicos que da la categoría de artesana o artesano en Puerto Rico. Que son, entre otros, pues la posibilidad de ser agente no retenedor de IBU, etcétera, etcétera. El segundo paso, la segunda parada en esa trayectoria es con nosotros en el instituto lo que se conoce como la afiliación. Y lo digo como bien enfáticamente porque hay muchos casos en donde se usan indistintamente ambos términos y eso causa mucha confusión. Fomento certifica artesanas o artesanos, nosotros afiliamos artesanas o artesanos. En la actualidad hay un cálculo, el de Fomento, yo he escuchado distintas cifras, como que no sé, hablan de 15,000 a 25,000 artesanas o artesanos certificados en Puerto Rico, lo cual es una cifra realmente muy alta, especialmente yo, por ejemplo, que estuve en Chile 9 años. Chile tiene un registro de artesanos del Ministerio de las Culturas de unos 3,100, el otro día lo vi, 100 algo, artesanas y artesanos para una población de 17 millones de personas. Y nosotros, que tenemos una población de, ¿cuánto vamos? Como por 3 millones, 2, algo así, tenemos, Fomento indica que tiene por lo menos 15,000 hasta 25,000 personas certificadas. Por otro lado, el Instituto de Cultura, a donde se hace esa segunda parada y se lleva a cabo una evaluación, nuestra evaluación es un poco distinta, se pasa como por un filtro distinto, porque si nosotros hiciéramos lo mismo que hace Fomento sería redundante. Entonces, en ese sentido, nosotros tomamos el resguardo de cuando viene la persona donde nosotros evaluamos qué es artesanía para el ICP, ¿no? Pues que cumpla con ciertos criterios, los más básicos de artesanía, pero también es como una especie de sello de calidad. Y yo creo que las artesanas y artesanos también lo entienden así y ven la afiliación con el ICP como que es un upgrade a su ¿cómo se dice? Su credencial como artesana o artesano profesional, porque se ve como un sello de calidad, ¿no? Como que tiene ese sello del Instituto de Cultura y eso tenemos que trabajarlo aún más y estamos ahora en el proceso de mejorar la evaluación, hacerla más transparente, los criterios más claros y de proteger más ese sello de calidad que es el ICP. Ahora me gustaría pasar a la otra presentación. Es una herramienta que también hemos desarrollado que es una matriz de lo que yo le llamo el ciclo de producción, circulación, todo lo que compone la cadena de valor del producto artesanal. ¿Ya? Vamos, dale otra más. Vamos a hablar de producción, circulación. Eso también ayuda a uno como para hablar de qué es una artesanía. Yo creo que uno de los componentes básicos de la definición de artesanía siempre se habla que se hace a mano, ¿ya? Pero eso puede ser problemático porque hay muchas cosas en el mundo que se hacen a mano y no necesariamente son artesanía, ¿ya? Para mí, otro componente adicional al trabajo manual es el hecho de que toda la cadena de valor, o casi toda la cadena de valor, o una gran cantidad de la cadena de valor del objeto, está en las manos de una misma persona o taller, ¿ya? Para definirlo en contraste con otras disciplinas cercanas, por ejemplo, y esto son generalizaciones que dan, como dije, para simposios de discusión, el diseñador diseña, pero luego manda a fabricar en otra parte. Yo sé que esto, no me miren mal desde allá, porque esto es una sobresimplificación. Lo que sucede es que estamos hablando de cosas ideales y en la realidad
muchas veces sucede que el diseñador y el artesano están en una misma persona, ¿ya? Entonces les voy a dar como un paseo por esa cadena de producción, circulación y el valor del objeto artesanal. Tenemos primero que obtener una materia prima y esa materia prima se va al medio ambiente, a los recursos naturales a obtenerla y tenemos la materia prima. Eso requiere, en cada uno de estos pasos del proceso intervienen conocimientos y saberes, ¿ya? Que yo creo que eso se ha ido permeando muchas de las discusiones que ha habido aquí, de lo que decía René, ¿no? El conocimiento de saber dónde al monte se va a obtener la materia prima, digo el monte por decir cualquier cosa, pero cuándo se va, cuándo se corta el árbol, en el caso de la madera, cómo se corta, todos esos saberes. La materia prima, una vez la tenemos, hay que procesarla, todavía no es un material, también ahí intervienen conocimientos y técnicas. Se procesa la materia prima y obtenemos el material. La próxima. Ese material nos permite crear un objeto. Nuevamente intervienen ahí saberes y en el caso de la artesanía, y eso también es bien importante en el Instituto de Cultura, ese objeto está impregnado de valores culturales, ¿no? Se habla que tenga el componente cultural, que es lo que lo hace artesanía puertorriqueña. ¿Ya? Vamos a la próxima. Una vez ya el objeto, esto es un poquito, en este punto yo he llegado, si el objeto, imagínense una de las esculturas de Saúl que vimos afuera, el objeto está en el medio de esta matriz, a un lado está como que su génesis, y ya el objeto nació, está en el mundo. ¿Qué sucede con el objeto ahora? El objeto circula, ¿ya? Y hoy en día circula en dos maneras distintas. Circula que la imagen del objeto hoy en día más que nunca, cuando la captura de imágenes es tan fácil y la diseminación y la distribución de imágenes es tan fácil en términos de magnitudes altísimas, cantidades altísimas que estamos consumiendo, produciendo, consumiendo y compartiendo diariamente. Y la manera tradicional antes de los medios digitales, que las imágenes que aparecen en libros, impresas, etc. Pero el objeto tiene como una doble vida, su vida como imagen y su vida como objeto. Vamos a la próxima. Y en toda esa cadena de valor lo que estamos haciendo es, en ese objeto, en su producción, en su concepción, en su origen y en su circulación, estamos creando cultura, estamos acumulando patrimonio, estamos acumulando saberes. Y esos saberes los hay tangibles, que es el objeto que podemos tocar, la madera de donde vino, el objeto, sus formas, etcétera, pero también está constituido por valores intangibles. Y aquí lo voy a dejar porque ya, si no podemos continuar muchas horas, espero que ojalá pues nos ayude a dialogar también. Esta presentación está pensada para que nos ayude a todos a dialogar con como consensos con nuevos conceptos y que nos permita entonces seguir avanzando todo lo que hace falta para la sustentabilidad de la producción artesanal. Muchas gracias.